Acompáñeme, por favor, al primer libro de Crónicas. ¿Alguien más está por primera vez? Discúlpeme, tal vez no le he saludado. Bien, ok. Primer libro de Crónicas, capítulo 13. Capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 1, por favor. Le he puesto como título El mejor deseo. El mejor deseo. Capítulo 13 del primer libro de Crónicas. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel y la asamblea de Dios, hoy Dios nos habla: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades, ejidos, para que se reúnan con nosotros. ¿Dónde estaba David en aquel momento? En Jerusalén. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baalá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, con salterios, con tamboriles y címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió la mano en el arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa, que hasta el día de hoy eso significa quebrantamiento. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca del pacto, el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom Geteo en su casa 3 meses. ¿Y qué pasó? Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te ruego que en la exposición de tu palabra tú nos hables. Ya nos estás hablando por la lectura, pero te ruego junto a mis hermanos que tu Espíritu nos hable en la predicación de tu palabra. En tus manos me encomiendo para dar gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un excelente deseo, o el mejor deseo, como quiera usted tildarlo. Ese es el título. Todos nosotros en esta tierra tenemos buenos deseos. Deseos de asuntos básicos y fundamentales, como por ejemplo tener un lugar donde habitar, tener un buen trabajo, tener salud, tener vida. Creo que todos nosotros tenemos ese buen deseo. Y es más, a veces ya teniendo esto,
no nos conformamos y queremos seguir construyendo. Y no es malo. No es malo aspirar a algo mejor, no es malo a tener un mejor vehículo, una mejor casa, no es malo. El problema sería que eso sea lo que más anhelas. Ahí estaríamos en un conflicto. Si eso es lo que más anhelas, puedo señalar dos cosas. O uno, o te olvidaste de Dios o no conoces a Dios. Porque todo aquel que ha tenido un encuentro con Dios puede entender y afirmar esto que voy a señalar. Que aunque te falte todo, aunque no tengas incluso dónde habitar, donde incluso tu salud esté quebrantada, hay algo que tú puedes señalar conmigo, que la presencia de Dios nunca te abandone, que Dios nunca te deje. Podré estar en un palacio de oro, podré tener un vehículo espacial, podré incluso tener salud y vida, pero si Dios no está conmigo y si Dios no está en mi vida, todo es vano, todo es efímero. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos que había un hombre que él se esmeraba en juntar todos los recursos que él había ganado en los graneros. Su razón de vivir era las cosas, su razón de vivir era el éxito. Como hoy muchos están en ese río, en esa corriente donde desde chiquitito te siembran que tienes que ser alguien en la vida. ¿Usted ha escuchado eso? Antiguamente le decían por lo menos el octavo para que seas alguien en la vida. Después, no, el cuarto medio para que sea alguien en la vida. Parece que para ser alguien en la vida, según los parámetros de este mundo, es lograr algo o tener algo. Pero para ser alguien en la vida, debemos tener un encuentro con el que nos dio la vida, con el Creador. Este hombre que aglomeraba recursos en los graneros, de pronto se escuchó una voz que le dijo: necio, hoy vienen por tu alma, y todo lo que has reunido, ¿dónde quedará? Todo se quedará acá. Por lo tanto, mi amado hermano, si le ha ido bien en esta tierra, dele gloria a Dios, pero no ame más las cosas de este mundo. No vaya a ser que nos ocurra lo que le pasó a la esposa de Lot, que ella tenía su corazón en Sodoma, donde era una ciudad en aquel periodo próspera, pero miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Todos nosotros tenemos buenos deseos y a veces malos deseos. Vemos acá que en este párrafo está David, el rey David. Él había reinado en una ciudad llamada Hebrón 7 años antes de llegar a Jerusalén. La práctica del reinado de David fue en esta pequeña ciudad. A él lo ungieron los sacerdotes, los ancianos, con el cuerno por segunda vez, porque David, ponga atención, fue ungido 3 veces. Primero por el sacerdote, cuando él estaba apacentando las ovejas de su padre, estaba lleno de olor a guano, estaba chascón, no estaba para la foto. Pero la verdad es que nadie estaba para la foto cuando Dios un día nos llamó. Estábamos hediondos, aguano de pecado, aguano de muerte, y Él nos llamó. El sumo sacerdote puso sus ojos sobre nosotros, me refiero a Cristo, y nos llamó en medio de la multitud, nos calificábamos y nos ungió con el Espíritu y tenemos vida. Aleluya. David recibe la unción, pero pasan cerca de 15 años donde tiene que pasar los momentos más duros de su vida. Usted conoce la historia, ¿cierto? Es perseguido por Saúl, estuvo a punto de morir, y después de esos 15 años aproximadamente, David es reconocido después de la muerte de Saúl como el rey de Israel, pero solamente reinando en Hebrón 7 años. Mire, cuando David estuvo reinando en Hebrón 7 años, su reinado, la verdad que no tuvo una diferencia notoria versus el reinado que tuvo Saúl. Seguían ganando. David tenía un ejército potente que eran aquellos que había formado en la cueva de Adulam, y seguían ganando y seguían perdiendo algunas batallas. En otras palabras, la vida de David en Hebrón, con la segunda unción sobre su cabeza, era normal. Un día bien, un día mal. Sí, Dios lo consideramos.
Pero después de los 7 años algo le pasa a David. David no se conforma con saber que Dios existe. David no se conforma que todo le va bien. Él es el rey, tiene reconocimiento de una nación, está tranquilo, los pueblos aledaños lo respetan. Este tipo está bien económicamente. O sea, cualquiera diría, estás bien, ¿qué más? ¿Para qué vas a anhelar algo más? Pero David recuerda que antes que Saúl reinara, Israel había vivido triunfos de un modo sobrenatural. Porque Israel antes de Saúl no era un pueblo aguerrido, como lo estuvo en el periodo de Saúl, donde había un ejército más establecido. Si bien Israel era valiente, iba a la batalla contra los filisteos, pero siempre Dios le dio victoria a Israel, siendo que era menor, hablando desde un punto de vista militar, Dios le dio la victoria. ¿Y sabe por qué? Porque siempre ellos iban delante con el arca del pacto. Siempre Dios le dio la victoria. Pero en el tiempo de Saúl, Saúl tenía un ejército poderoso, todo lo ganaban desde un punto de vista natural. David seguía lo mismo, un gran ejército. ¿Y cuántas veces nosotros estamos en una situación, tal vez es tu caso o no, donde tú tienes dinero, donde tienes buena salud, donde tienes una linda familia, y tú dices, bueno, la situación adversa de la vida las venzo, tengo capacidades, tengo recursos, pero llega un momento que el Espíritu Santo te dice, ¿acaso eso será suficiente para que creas que tienes plenitud en esta tierra? Me imagino que David se sentó y recordó, Israel era inferior en número, pero veía la gloria de Dios cuando estaba la presencia de Dios con ellos. ¿Qué había pasado con el arca del pacto? Usted conoce la historia. En una ocasión los filisteos pelean con los israelitas. ¿Y qué ocurre? Pierden el arca del pacto, pierden la presencia de Dios. Y el arca del pacto lo llevan los filisteos burlándose y lo ponen a los pies de una estatua llamada Dagón. Y lo ponen allí como ofrenda al Dios de los filisteos, este Dios pagano. Lo ponen allí a esta estatua. Y al poner ahí el arca del pacto, los filisteos se fueron de su santuario y al otro día vieron que la estatua de Dagón estaba caída con su cabeza cortada delante de la presencia del arca del pacto. Comenzaron, me imagino, a tener miedo los filisteos y no solamente eso, se llenaron de tumores. Dios estaba demostrándole al enemigo que él siempre triunfa. Aunque nosotros fallamos, la presencia de Dios no falla. Israel falló, pero el arca del pacto, la presencia de Dios, sigue dando victoria. Sigue dando victoria. Dios siempre va en triunfo y en triunfo. Nosotros como los israelitas somos los que tenemos esos errores, pecados, desliz, donde no nos damos cuenta que algo pasó, que perdimos esa manifestación potente de la unción del Espíritu. Es verdad que doctrinalmente tenemos la unción de Dios. Todos quienes tienen al Espíritu tenemos la unción, ¿sí o no? Pero hay una diferencia en aquellos que esa unción se manifiesta de un modo potente, extraordinario. ¿Y por qué será? A través de esta predicación tengo luz del Señor para decir por qué razón. Saúl no le importaba el arca del pacto. Cuando Saúl comenzó a reinar, dice que el arca del pacto la tenían arrumbada en la casa de un hombre llamado Abinadab Geteo. Este hombre tenía 2 hijos. Y estos 2 hijos dicen algunos que probablemente eran de la tribu de Leví. No hay más registro bíblico al respecto. Estuvo 20 años el arca del pacto arrumbada porque los filisteos quisieron deshacerse del arca porque le había traído problemas grandes. Y Usa con Agío, que eran hermanos, ellos cuando vieron, eran chiquititos, me imagino como Simón, Jeremías, vieron que llegó un mueble y algo ocurría en ese mueble, porque no era un simple mueble, era la presencia de Dios allí.
Recuerden que el arca del pacto era una especie como una mesa donde habían dos figuras de querubines y dentro del arca estaba la vara de Aarón, estaba el maná. O sea, dentro del arca, ¿qué es lo que había? Había una manifestación de autoridad y de provisión y de palabra. Estos chiquititos, me imagino, cuando ven que papá llega con el arca, dijeron: papá, este es el arca que traía triunfo a Israel. Sí, este es el arca. ¡Wow! Extraordinario, decían los chicos, me imagino. Y a lo mejor papá le dijo: pero no la toquen, porque los únicos que pueden tocarla son los sacerdotes y levitas. Entonces ellos le tenían cuidado y respeto. Es como cuando a los chicos tú le enseñas: no toques la estufa, no, quema, no, ya, los niños no sé. Lo mismo pasaba con ellos. 20 años. Saúl no le importó reinar sin la presencia de Dios. Y eso es peligroso. Usted y yo tenemos una autoridad, tenemos una función en casa, en el ministerio, en el trabajo. Y la pregunta es: ¿seremos como Saúl? Que confiamos en nuestro porte económico, confiamos en nuestra musculatura de salud. ¿Y será que no es necesario que esté el arca, la presencia de Dios en nuestra vida? Saúl ganó victoria, sí. También perdió. ¿Sabe cuánto tiempo reinó Saúl? Cerca de 40 años. Wow. O sea, imagínate, casi 40 años. El arca del pacto estaba en un museo anónimo. La presencia de Dios estaba arrumbada, cuidada bajo llaves. Lo más peligroso, mi querido hermano, es que a veces no nos damos cuenta que somos como Saúl, que vivimos vidas tan naturales. Tenemos religión, tenemos un buen pasar, tenemos estatura económica, tenemos salud, vamos a la iglesia, todo marcha bien y no nos damos cuenta que la presencia de Dios no está con nosotros. Y el más teológico dirá: pero si la unción está en nosotros, sí está, pero la pregunta es: ¿se manifiesta en nosotros? Que es diferente. Es diferente, porque Saúl tenía el aceite. Saúl había sido ungido. Pero a Saúl no le importaba la presencia ni la intimidad con Dios, le daba lo mismo. Como muchos creyentes tienen al Espíritu, son hijos de Dios, han nacido de nuevo, pero no tienen el deseo que la presencia de Dios esté con ellos. El único deseo que tenía Saúl era ser admirado, porque le daba rabia cuando cantaban de David. David ha matado a 1000, a 10.000 y Saúl a 1000 nomás. Vemos que el mayor deseo de Saúl no era la presencia de Dios, era su propia presencia. Wow, qué fuerte lo que estoy diciendo. Para Saúl lo más importante no era la presencia de Dios, era su propia presencia. Por eso le provocaba rabia cuando escuchaba que la gente vitoreaba el triunfo de David y a Saúl lo dejaban en segundo lugar. ¿Sabe, mi querido hermano? El peor peligro de un cristiano es que se preocupe tanto de sí mismo y no se preocupe y no se ocupe de Dios. Una vez un escritor dijo lo siguiente: cuando una iglesia, un ministerio, y aplíquelo en toda el área de su vida, usted lo hace sin la presencia de Dios, eso se convierte en una secta. ¿Ustedes sabían que las sectas reúnen mucho más gente que la que nosotros reunimos? Y muchos buscan a Dios sinceramente, pero equivocados, pero Dios no está ahí. Bueno, el más teológico dirá: pero pastor, si Dios es omnipresente, está en todo lugar, está en el prostíbulo, está en el estadio, aún cuando la U pierde, también está ahí. También está en esos lugares terribles, hermano. Dios está ahí también. Pero si Dios no está presente, es una ruedita que da vuelta, es una maquinita y la vida no tiene, parece, ningún sentido. Hermano, no sé si usted entiende esto, pero no hay nada más fome, como dice una hermana. No hay nada más fome, más terrible que ser cristiano y no anhelar la presencia de Dios.
No hay nada más fome que vivir un evangelio lineal, sin manifestación del Espíritu. Usted ha visto gente que dice ser evangélica, ser protestante o católica, sea cual sea el nombre, casi cristiano, y dice, no, yo voy a misa, yo voy al culto, yo no fallo, yo soy fiel a mi obispo, a la metodista, a la asamblea, en fin. Pero tienen una cara tan larga, hermano, de norte a sur. Y son estrictos, no, yo soy celoso con las cosas de Dios, pero no los ves disfrutando. Pero cuando alguien anhela la presencia de Dios, esa persona se nota. Y no solamente la anhela, la tiene. David no se conforma, pon atención, no se conforma con reinar 7 años en Hebrón y que todo le va bien. David tiene un gran anhelo y es la presencia de Dios. Y en esta hora del mediodía, yo quiero señalarte una correcta motivación por la presencia de Dios te llevará a vivir una vida extraordinaria. Una vida extraordinaria. Quiero hablar en esta hora acerca de 3 acciones que nos van a llevar a tener la presencia de Dios, no solamente desde el punto de vista bíblico, teológico, decir, sí, la unción está conmigo, sino que la anheles. Y cuando la anhelas se manifiesta poderosamente. En primer lugar, debemos tener y poner en el lugar que corresponde, la importancia que corresponde la presencia de Dios para mi vida. ¿Está en segundo lugar? ¿Está en tercer lugar? No, primer lugar. Vuelvo a decir, todos quienes tenemos la unción somos hijos del Señor, tenemos la unción, pero no se conforme con eso. Usted debe anhelar cada día tener esa comunión con la unción del Espíritu. Capítulo 13, versículo 3. El anhelo de David. Traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. ¿Cuánto tiempo? 40 años. 40 años, hermano, casi una generación. ¿Y con quién consulta esto? Ponga atención, con los capitanes de millares y de centenas. Junta a todo el liderazgo, junta a la asamblea. Y él de un modo prudente dice, si les parece bien a ustedes y si es la voluntad de Dios, vamos a enviar por todas partes a todos los que están dispersos que vengan a Jerusalén. Esto es como la antesala del día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Esto es como un teólogo dijo, esto es el proto-avivamiento. El antes de, es como una figura. ¿Se acuerda que el día de Pentecostés de todas partes venían los judíos a Jerusalén? ¿Se acuerda? Bueno, aquí algo parecido ocurre. David dice, quiero que traigan de todas partes a las personas a Jerusalén. ¿Por qué? Porque algo va a ocurrir. Cuando alguien tiene expectación por Dios, anhela que llegue el día domingo. Anhele que llegue el día viernes, anhela que haya discipulado. Cuando alguien de verdad tiene deseo fervoroso por Dios, anhela congregarse con sus hermanos. Cuando alguien anhela la presencia de Dios, lo primero que quiere es estar junto con los hermanos. Lo peligroso es cuando dice, ay, domingo, tengo sueño. Me pesa todo, estoy enfermito. Y como estamos enfermitos, no hay que ser prudente, me quedo en casa. Pero cuando alguien de verdad ama a Dios y anhela la convocatoria del Espíritu, a esa persona no le pesa los pies. A esa persona la enfermedad no le es más grande. Porque de verdad voy a decir esto, a veces me provoca celo de Dios. Que hay personas que están enfermitas, no, me voy a cuidar, pastor, pero para ir a trabajar, dan la vida por unas chauchas. Y Dios que te da vida, Dios que te da gozo, Dios que te bendice. Y sobre todo cuando estamos reunidos en la presencia de Dios, cuando 2 o 3 te están congregados en su nombre, mayor es el dividendo que aquel que te da el jefe terrenal. Denle un aplauso al Señor. Así que le hablo con todo cariño a los hermanos que el pastor no vine porque me duele un poquito la rodilla, la guatita. Y hay que ser prudente, y estoy tosiendo, y hay que ser prudente, porque si no todos me van a ver, esa es una de las que me han dicho.
No, pero en el trabajo, hermano, parece metralleta tosiendo, pero no le importa nada. Metralleta tosiendo, pero no, la iglesia no, para que hay que ser prudente. David consulta con el pueblo y con los ancianos. ¿Les parece que traigamos la presencia de Dios a Jerusalén? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Sí. Y yo me imagino que fueron los que estaban cojos, los que estaban enfermitos, hasta los que tenían COVID, igual fueron. ¿Y qué pasó? Toda la asamblea, versículo 4, toda la asamblea, toda generación encendida dijo que se hiciese así porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Le hago una pregunta. ¿Están de acuerdo que la presencia de Dios siempre esté con nosotros manifestado cuando habemos 2 o 3 congregados en su nombre? ¿Les parece bien a la asamblea? ¿Qué es lo que queremos? Presencia de Dios. Hemos venido hambrientos y sedientos por la presencia de Dios. Entonces, si están de acuerdo, esta es nuestra Jerusalén. Esta es nuestra Jerusalén. Si se da cuenta, la Biblia es tan perfecta. Lo que ocurrió en el tiempo de David ocurrió en el día de Pentecostés. Dios es un Dios de estrategias. Dios quiere bendecirnos a todos. Por eso yo les digo a los que me están viendo, a los que están en radio, procure congregarse. Porque le voy a hacer una pregunta a los que están acá. Todos me dijeron, sí, pastor, queremos congregarnos, queremos que aquí esté Dios. Le hago una pregunta a los que me ven en esa cámara. ¿Usted quiere la presencia de Dios en su vida? ¿Usted quiere reunirse con los santos? ¿O usted se va a quedar en casa? Aleluya. Siempre, mi querido hermano, debemos poner en primer lugar al Señor en todas las cosas. Salomón lo dijo bien en el Salmo 127 del 1 al 2. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño de sus amados. En otras palabras, en vano sería hacer nuestras labores si Dios no está presente. En vano sería. Y ese es el problema, que nosotros nos ocupamos tanto de los vigilantes, nos ocupamos tanto de nuestras labores, pero nos olvidamos de aquel que todo lo cuida y todo lo ve. En vano sería que tu vida sea evangélica y no vivas el evangelio. En vano sería que digas que eres pentecostal y no tienes experiencias con el fuego del Espíritu Santo. En vano sería. En vano sería decir que somos generación encendida en Jesucristo y estemos apagados. En vano sería. Bien lo dijo Moisés cuando estaba a punto de poseer la tierra. Dios se había enojado con Israel porque este era un pueblo contumaz, rebelde. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, quiero decirte algo bien en claro. Un ángel va a ir con ustedes a poseer la tierra. Sí, les voy a entregar un ángel. Mira, Dios cuando quiera hacer algo, Él lo va a cumplir sí o sí. Pero Israel, como había fallado, Dios le dijo: mira, yo me quedo acá, pero voy a enviar un ángel. ¿Qué le dijo Moisés? ¿Cuál fue el clamor de Moisés? ¿Qué es lo que hubiese sido Moisés si hubiese sido un religioso, un carnal? Bueno, un ángel igual salva. Un ángel, bueno, un ángel igual salva. ¿Estamos salvados con un ángel o no? Pero mira lo que dice Moisés, porque mira, los hombres y las mujeres de Dios no le importa que esté un ángel, no le importa que tengan linda silla, lindo audio, lindos músicos, un lindo bajista, no le importa nada de eso. No le importa nada. Moisés dijo en Éxodo 33, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. No quiero que esté un ángel, no. No quiero incluso que tenga títulos rimbombantes en una organización. Todo eso es bueno, respetable, se agradece. Pero lo que me importa es que si tú no vas conmigo, no nos saques de acá. Eso es tener convicción.
Y como pastor yo le he dicho al Señor, y Dios es testigo, y el Espíritu Santo y mi esposa, yo no quiero tener una, como dice Luis, una generación, que a todo esto no sé dónde está Luis, una generación entretenida. Yo quiero ser un pastor de una generación encendida en Jesucristo. Ese es mi anhelo. Ese es mi anhelo. Eliseo sabía muy bien que tenía que heredar el ministerio de Elías. ¿Y sabe cuál fue la petición de Eliseo? Antes de que comenzara el ministerio heredado por Elías, Eliseo le dice: dame una doble porción de tu espíritu. ¿Se da cuenta, hermano, que todo lo que tú quieras hacer debe tener un buen deseo? La presencia de Dios. Dame una doble porción de tu espíritu. Moisés, no nos saques si tu presencia no va con nosotros. Aleluya. Salomón en su salmo: en vano trabajamos si no está presente. Recuerdo hace mucho tiempo atrás, estábamos con Priscila, Misael, que a todo esto no sé dónde están. Los ancianos de la iglesia, ¿dónde están, hermano? Los diáconos, tráiganlos, por favor. Deben estar aquí. Ya. Hermano Luis, ¿dónde está? Sujetémonos al Señor, por favor. Líderes, seamos los primeros a estar acá, confirmando con un amén. 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 Sí, seamos los primeros. Estas cosas a veces distraen a los pastores porque uno quiere tener al pueblo unido en un solo espíritu, y los capitanes deben estar presentes acá. Asaf, él estaba taimado, él estaba molesto porque veía que los vecinos prosperaban, le iba bien. Y él comenzó a observar que él era un consagrado para Dios, dedicado al templo, pero no tenía el auto del vecino, no tenía la casa de la vecina, no tenía el sueldo de su compañero de universidad. Y Asaf comienza como a desechar de a poco el ministerio, hasta que dice la Biblia en el Salmo 73, hasta que entré en el santuario, dice, me di cuenta que estaba pensando como una bestia. Wow, mira, cuando uno no está en la presencia de Dios puede llegar al extremo de comportarse como una bestia. ¿Qué significa eso? En otras palabras, estar pensando no de acuerdo a la razón ni al espíritu, sino de acuerdo a las pasiones. Pero Asaf dijo, hasta que entré en el santuario, ¿sabe lo que pudo declarar? Y dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Cuándo lo dijo? Cuando entró en el santuario. ¿Y en el santuario quién estaba en el santuario? El arca del pacto. Cuando está el arca del pacto, tú estás delante de Dios y todas las cosas de este mundo ya no las anhelas como cuando estás en el santuario. Y le hago una pregunta, ¿usted anhela algo más en la tierra? Miren, no es malo aspirar a ser un mejor profesional, no es malo, tampoco nos vamos a ir al otro extremo, de vivir una pobreza franciscana y a todos los hermanos entreguen sus calzado, déjenlo ahí, vamos a vivir a pie pelado. Todos los celulares sin celular. No. Tú no puedes amar más las cosas que al Dios que te da todas las cosas. Tú no puedes anhelar más la bendición que al Dios que te da la bendición. Tú no puedes anhelar la victoria más que al Dios que te da la victoria. Y si a ti te gusta la palabra, te gusta la teología, no puedes amar más la teología que al Dios que inspiró con el Espíritu la palabra. Es que yo tengo un anhelo por el ministerio. Tú no puedes amar más el ministerio que Dios. Es que mis hijos son mi tesoro, son la razón de mi vida. Estás en un gran error. Porque Dios debe ser primero en todas las cosas.
Jesucristo le dijo a los discípulos: ustedes no se muevan de ningún lugar. Ustedes tienen una promesa. Y esa promesa es que van a recibir al Espíritu Santo. ¿Y ellos qué hicieron? Quedaron allí, expectantes. ¿Qué fue lo que hizo David? Colocó una expectación en la asamblea y en el pueblo. Les dijo: ¿les parece a ustedes que venga la presencia de Dios con nosotros? Sí, son 40 años sin la presencia. Jesús dijo a los discípulos: ustedes permanezcan acá porque vendrá la presencia de Dios. No vino en el arca ni en el mueble, no, vino en la misma persona de Dios a través del Espíritu. En el día de Pentecostés estaban todos reunidos, expectantes, y algunos no sabían lo que iba a ocurrir y se encontraron con la manifestación del Espíritu. Todo lo que hagamos debe tener la intervención de la presencia de Dios, si no, todo es vano. ¿Sabe cómo te darás cuenta cuando Dios está en primer lugar en toda la serie de tu vida? Cuando vas a trabajar con una sonrisa. Y no digo que no te vas a enojar con aquellos que no hacen el trabajo, o con tu jefe de pronto. Cuando incluso puedes vivir, no sé, debajo del puente, pero eres feliz porque no te llueves, porque Dios está contigo. ¿Qué importa si el vecino tiene mejor auto? Lo importante es que allá nosotros tenemos en el cielo una mansión celestial. Y más que la mansión celestial, mi anhelo no es la mansión. Incluso no es el galardón, no es pisar las calles de oro y decir: ¿cómo será? ¿Será helado o no? Andaremos con chalas de cristal. ¿Cómo será? No sé. Porque hermano, sí, ¿cómo serán las calles de oro, el mar de cristal? A mí no me importa tanto las calles de oro, el mar de cristal. A mí me importa el creador de las calles de oro y el mar de cristal. Yo con él me quiero encontrar. Con él me quiero encontrar. La segunda acción: no debemos depositar la confianza en los métodos humanos. Versículo 6. Capítulo 13. Y subió David con todo Israel a Balá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Sigo leyendo el versículo 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío, que ya estaban grandes, tenían ya, me imagino, cerca de 30 años, guiaban al carro, pero no dice que lo conducían y lo tocaban. Guiaban el carro. Y vemos en este episodio que todo marcha bien. Mira, Abinadab era el padre de Usa y Ahío. Abinadab le había, me imagino, enseñado que el arca debía ser llevada solamente por levitas y sacerdotes. Pero acá vemos un pequeño error, que finalmente es como esos hoyitos chiquititos en la polera que de pronto tú le dices: sí, tengo un hoyito así. Se te hizo así. No le va a sacar este hilacha, usted le ha sacado ese hilacha. Este hilacha que está. Esos errores o pecados que uno dice: pero si una hilachita nomás. ¿Cuál fue el error de David? David tenía tanta pasión, tanto deseo, que no es malo, pero la pasión nunca tiene que enceguecernos. Es bueno ser apasionado, pero jamás tenemos que ser apasionados sin el manual de la palabra del Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque David, ¿qué debería haber hecho? David debería haber mandado a los sacerdotes y levitas a la casa de Abinadab, y ellos tendrían que haber traído el arca del pacto. Error de David. Y no lo digo porque sea mayor que David, no, fue un error de David. Y en la buena intención, y eso quiero que ponga atención, porque a veces hay buenas intenciones, pero no somos bíblicos en proceder. Hermano, no se trata de tener buenas intenciones solamente, debemos conducirnos de acuerdo a la luz de la palabra. Dice que llevaban el arca en un carro nuevo, era un método nuevo para poder trasladar el arca. Mis queridos hermanos, la presencia de Dios no se porta, no se traslada y no se manifiesta de acuerdo solo a buenas intenciones. Debemos tener parámetros escriturales para manifestar la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice ahí en las cualidades de quienes ministran la presencia de Dios.
los pastores, los ancianos, los diáconos, los que sirven, deben tener cualidades de la Escritura para poder ejercer el ministerio. No basta con ser solamente un correcto hombre, una correcta persona, pero tengo 3 esposas. No las tengo, no es que tengo una, gracias al Señor. No basta, hermano, con decir soy un diácono, un obispo o un no sé lo que quiera, pero si usted no tiene las cualidades de la Escritura, usted no puede administrar la presencia de Dios. Para administrar la presencia de Dios debemos haber nacido de nuevo, número 1. Para administrar la presencia de Dios debemos estar sujetos a Cristo y a las autoridades. Para manifestar la presencia de Dios debo tener un buen testimonio en mi familia y con los que no son de mi familia y en la iglesia. Para manifestar el arca, la manifestación del Señor, no basta con tener un evangelio nuevo. No un evangelio medio progresista, socialista, comunista y todo loísta y satanista. No. El evangelio es uno. El evangelio es uno. Y de esa forma yo puedo cargar la presencia de Dios. No puedo cargar la presencia de Dios si estoy en pecado y no vivo en santidad. Aleluya. Pero pastor, yo tengo buena motivación, yo quiero servir. Está bien que quieras servir, pero ¿cómo eres? No es tanto lo que haces, ¿cómo estás? Porque por hacer estoy seguro que muchos tenemos buenas intenciones. Hay gente que es capaz de dar su vida por los pobres, pero no por Dios. Se cuenta la historia de una mujer que tal vez usted ubica, ha escuchado. Esta mujer que fue una mártir, por decirlo así, o un ícono del catolicismo en India. Esta mujer que dio su vida por los pobres. Teresa de Calcuta. ¿Sabe? Ella nos pone un ejemplo a nosotros en lo que es la ayuda al prójimo. Y es bueno, es digno de destacar como el Padre Hurtado, como Teresa de Calcuta, Teresita de Loande y no sé, hermano, Teresito y no sé cuántas cosas más. Y uno destaca lo bueno, pero ¿sabe qué? Me llamó la atención. Hay un escritor que señala que en el epílogo de la vida de Teresa de Calcuta estaba siendo asistida en el hospital y dice que en un momento comenzó con espasmos ella, estaba en su agonía. Es fuerte lo que voy a decir. Esta fuente tal vez la puede buscar en internet si es que la encuentra. Y es difícil que la encuentre porque esto denostaría la imagen de un ícono del catolicismo. Y dice que comenzó con espasmos y llamaron a los sacerdotes para la extrema unción. Y en eso se le manifiestan demonios a esta mujer. Demonios. Y uno dice, pero ¿cómo se le puede manifestar demonios a una persona que da la vida por los pobres? Es que, mi querido hermano, no se trata de lo que tú hagas, se trata de que lo que eres. En una ocasión a Teresa, y con esto no quiero denostar su imagen, pero quiero que entienda, en una ocasión le preguntaron a ella cuál es su razón de vivir. Ella dijo, dar mi vida por los pobres. Todos la aplaudieron. Pero eso es un gran error. Usted dice, yo doy mi vida por mis hijos. Está bien, pero está mal cuando usted solamente la da por sus hijos y no la da principalmente por Dios. Su razón de vivir en esta tierra debe ser la presencia de Dios. Ahío y Usa representan buenas intenciones, número 1. Representan experiencia, pero experiencia no de administrar la presencia de Dios, experiencia como la manifestación de Dios está frente a sus narices, pero ellos no la viven. ¿Cuánta gente que se congrega y que me ve y que me escucha
sabe que Dios es real, sabe que Dios bautiza con fuego del Espíritu, sabe que Dios santifica, pero son como Jaío y Usa. De chiquititos fueron a la iglesia, de chiquititos conocen las canciones, de chiquititos se familiarizaron con la presencia de Dios, pero no viven en la presencia de Dios. No viven en la presencia de Dios. Saben que Dios es real y poderoso, pero no lo viven. Jaío y Usa representa ese tipo de creyente. Tienen una buena intención, quieren tener un culto de una manera moderna. Vamos a meterle un poquito de psicología por acá. Vamos a meterle un poquito de misticismo porque es fome cantar himnos, dicen algunos. Entonces no, tenemos que cantar con este, porque en sol baja la presencia, dijo un hermano. En sol baja la presencia. Entonces comenzamos a esquematizar el evangelio y pensamos que tenemos que encuadrarlo. No, es que si cantan tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu, tienen que estar tres. Empezamos a tener ideas extrañas del evangelio. O nos ponemos místicos, muy racionales, muy cuadrados, mi querido hermano. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe de acuerdo a la Escritura para administrar la presencia de Dios. Yo a veces he estado en conflicto, mis queridos hermanos. Y le he dicho a mi esposa, como profesor de teología me ha tocado prepararme para dos ramos. Uno es evangelismo y el segundo es plantación de iglesia. Me pidieron que diera plantación de iglesia porque hemos tal vez plantado en Valdivia y tal vez en Rancagua, no lo sé, ¿y dónde más? ¿Y sabe cuál es el conflicto que tengo? Porque en el plan de estudio yo tengo que ser muy esquematizado para decir, en otras palabras, cuáles son como los pasos para evangelizar, que no es malo, cuáles son los pasos para plantar iglesia, que no es malo, pero muchos estudiantes se quedan con el formato, pero no tienen el motor. Es como decirle, mira, tú tienes que armar este auto, ponele la rueda aquí, ponele esto acá, esto allá, de acuerdo a la Escritura, pero ¿de qué sirve si no está el motor? ¿De qué sirve si no está el combustible? Y ese es el gran conflicto que he tenido, porque a veces nos conformamos con tener conocimientos metodológicos de cómo llevar adelante el evangelio. Si usted me pregunta cómo lo hicimos en Valdivia, y tal vez para muchos contemporáneos teólogos va a ser no sé, como un insulto lo que voy a decir. Nunca estuvimos con Ángel viendo cuánta población hay en Valdivia. A ver, oye, no. Lo único que hicimos con Ángel fue lo que hizo Nehemías. Recorrimos la ciudad con Ángel hace como 4 años atrás. Recorrimos la ciudad, oramos por la ciudad, predicamos el evangelio. Y Dios dijo que teníamos que enviar a Ángel y a Linda. Eso fue todo. Y lo demás, ¿quién lo ha hecho? El Espíritu Santo. Cuando comenzamos Generación Encendida, nadie nos dijo un bosquejo, no, es que tienen que hacerlo de esta forma. Lo único que le dije, Señor, si tú quieres usarme junto a mi esposa, aquí estamos, que se haga tu voluntad. Nos vamos a sujetar a tu palabra y que tu Espíritu nos guíe. Pregunta a quienes vivieron cuando estemos en el cielo, a los que originaron avivamientos. Muchos de ellos incluso en Azusa Street en 1909. Ellos estaban con un instituto bíblico, que es bueno el instituto bíblico. Y había un director de apellido Farman, o Parman, bueno, la P con la HF, ¿cierto? Ya, Farman. Este era el director del instituto bíblico y como director lo único que quería llenar a los estudiantes de teología, y que no es malo, de palabras, pero comenzó a escuchar que en India, comenzó a escuchar que en otros países de Europa había un mover del Espíritu. ¿Qué es lo que hizo Farman según el libro que le estoy mencionando? Dijo, bueno, es buena la palabra, es buena la teología, pero veo que todos están con la cara más larga, hermano. ¿Sabe lo que empezó en ese instituto bíblico? Comenzó en Kansas, comenzó a haber una búsqueda de los estudiantes de teología, no por los libros de Lutero o de Calvino, de los reformadores, que gracias a ellos tenemos la herencia de la doctrina. Pero más que gracias a ellos, gracias al Padre y al Hijo y al Espíritu, que hemos heredado esta palabra. Ellos comenzaron a orar. Y había un negrito llamado William Seymour.
Este era negrito, pero bien negrito. Porque hay negrito, pero este era bien negrito. En aquel tiempo en Estados Unidos había mucho racismo como hoy lo hay. ¿Sabe cómo oraba este negrito junto a los estudiantes? Se metía dentro de un cajón de tomate y escondía su cabeza para que nadie lo viera, porque en la pasión que él tenía y desbordaba, él gritaba fuerte. Él gritaba fuerte y oraba con fervor, aleluya. Pero no quería que nadie lo viera para que no lo marginara, porque si no, no tenía que estar ahí. Porque había iglesia de negros, iglesia de blancos. Pero cuando está el Espíritu Santo no hace diferencia si este es blanco, es negro, de la U, de Colo Colo, no importa, están todos ahí. Están todos allí. ¿Y qué ocurrió? En 1906 hubo un derramamiento del Espíritu Santo en Azusa Street, en la calle Azusa. ¿Con quiénes? Con quienes amaban la teología, con quienes amaban la palabra. Pero ellos sabían que había algo más. Había algo más. De ahí se desprenden históricamente las iglesias, asambleas de Dios, la iglesia de Dios y otras más, a través de un avivamiento extraordinario. No hay mayor crecimiento, escúchalo bien, de la iglesia cristiana en el mundo entero por el pentecostalismo y por el fuego del Espíritu. La iglesia bautista no crece como crece la iglesia pentecostal. La iglesia wesleyana, asamblea de Dios, pentecostales son las que más crecen en el mundo, y la gloria se la damos al Padre, porque Él es el que nos ha inspirado a llevar un evangelio de poder. Y con todo respeto me dirijo a las otras denominaciones, porque son del Señor, pero yo le digo, hay algo más. Hay algo más. No nos conformemos con lo nuevo. Hoy lo nuevo, ¿qué es lo nuevo? Los estilos, y que no son malos. Pero aquí hay dos problemas extremos, lo nuevo y lo muy antiguo. Eso es el problema que tenemos. No, es que esta es la forma, dicen lo más contemporáneo. No, si el himno quedó, tiremos el himno para allá. Y los otros que son del himno, no, es que el himno debe estar porque en el himno baja la presencia. Hermanos, no se trata del carro nuevo, del carro viejo, se trata de Dios mismo y de su palabra. No se trata de tradiciones, no se trata de modernismo, se trata solamente de un creyente común y corriente, quebrantado ante la presencia de Dios, y el Espíritu te va a dirigir y la palabra te va a alumbrar, y Jesucristo será la cabeza de la iglesia. Así será. Por la gracia de Dios, yo conozco los métodos que podría ocupar, pero el único método que quiero ocupar es el estilo que Dios le dio a nuestra congregación. Yo no tengo que andar copiando, hermano. Muchos pastores van a Colombia a traerse envasada la unción a Chile. Traen 1 litro de unción de allá, no sé, van a Jerusalén, hermano, a bautizarse en el Jordán para venir más renovado, hermano. No busquemos los carros. Lo más importante es lo que tiene el carro, que es la presencia de Dios. En una ocasión le preguntaron al pastor Rodríguez de Colombia, uno de los ministerios más potentes con la presencia del Espíritu Santo, y le preguntaron, ¿cómo usted lo hizo para que la iglesia esté avivada, para que la iglesia tenga vida y la iglesia esté feliz, la iglesia esté evangelizando, haciendo misiones? ¿Sabe lo que le dice el pastor Rodríguez? Mire, lo único que hicimos, dejar nuestras tradiciones, porque por 15 años tuvimos una iglesia tradicional. Y que no es malo tener tradiciones, pero lo malo sería que las tradiciones sean la norma de una iglesia. Y él dice, Rodríguez, eran cerca de 50 hermanos, dice. Y dice que hubo un culto diferente. Todo fue sin el protocolo de siempre. Comenzaron a buscar a Dios. El coordinador no pudo coordinar. El predicador tuvo que predicar lo que el Señor le colocó, porque él tenía un sermón envasado. Y dice que comenzaron a buscar la presencia del Espíritu, y de ahí la iglesia no fue la misma. La iglesia comenzó a crecer en todos ámbitos. Tanto así que hasta el día de hoy esa iglesia ha sido de tanta bendición para Sudamérica. ¿Cuál fue la clave? ¿Un carro nuevo? No. Buscar la presencia de Dios.
Hay un problema cuando ponemos la confianza en los métodos. Hay un problema cuando colocamos la confianza en mis conocimientos teológicos o en mis capacidades profesionales y no en Dios. Es que puede haber quebrantamiento, pero no el quebrantamiento ese genuino que uno busca a Dios. Puede haber un quebrantamiento de Dios para que puedas mirarlo a Él y no tu capacidad. Dice la Biblia que mientras iba el carro nuevo y estos bueyes que llevaban el carro, dice que de pronto comenzó a tambalear el carro y Usa, con la buena intención, pero sin la norma de la palabra, tocó para firmar el carro y en ese momento, ¿qué pasa con Usa? Muere quebrantado. Ponga atención con esto. Muchas veces Dios nos quebranta por asuntos que uno no lo esperaba. ¿Sabe por qué? Puede que sea tu caso, tal vez no. Porque a veces hemos vivido un evangelio a nuestra manera. Hemos vivido un evangelio con el carro que yo diseñé. Hemos vivido un evangelio de acuerdo a mis tradiciones. Y hemos querido como que nosotros ayudar a Dios. Porque lo que hace Usa es ayudar a Dios. En otras palabras, que la presencia no se caiga. Mi querido hermano, usted no tiene que ayudar a Dios. Dios es el que nos ayuda. Dios es el que nos ayuda. No se preocupe de Dios si tiene frío cuando hay 2 grados de temperatura. No. Y ese es el problema. Muchas veces tenemos quebrantos porque vivimos un evangelio muy esquematizado, muy cuadrado, muy religioso. Y a veces Dios permite el quebranto. ¿Sabe por qué? Porque es la única forma que el ser humano, nosotros, podamos atender a la voz del Espíritu sin la distracción del sonido del carro nuevo, sin la distracción de lo novedoso o de lo anticuado. No. El quebranto hace bien, porque hará que, como lo hizo David, que él se sentara y reflexionara. Porque dice la Biblia que cuando David observó que Usa había caído muerto, David tuvo gran pesar, gran pena. ¿Cuántas veces no ha venido el quebranto y viene la pena y la tristeza y dice, pero ¿por qué estoy tan triste? ¿Por qué estoy en depresión? ¿Por qué estoy angustiado y tengo un Dios, conozco a Dios, pero ¿por qué estoy así? Es que porque tal vez, no quiero generalizar, pero tal vez hemos puesto el evangelio en nuestra jaula. El evangelio no se vive a tu manera, se vive como está escrito acá. ¿Qué es lo que hizo David? David, me imagino que se sintió fracasado. ¿Sabe un ministro de Dios cuándo se siente fracasado? No cuando tiene 2 personas en una congregación, no. Eso no es fracaso para un pastor, tener 2 hermanos. Tampoco es fracaso no tener un templo, no. David se sintió triste y fracasado porque la presencia de Dios no la podía tener cerca de él. A veces nos sentimos fracasados porque no estamos en el trabajo que queríamos. Nos sentimos fracasados porque, el príncipe azul está más, no sé qué color, pero ya se pasó el azul ya. Ya no hay, es medio celeste, blanco, ya como se le fue el color. Se destiñó el príncipe. Y nos sentimos fracasados por esas cosas. Porque no estás ganando el dinero. Hermano, ¿qué importa eso? El mayor dolor de un creyente es que si la presencia de Dios no está con él, eso debe ser el mayor dolor. Podrás perder tu casa, podrás perder incluso tus hijos como Job. Podrás perderlo todo, lo más valioso podrás perder. Pero jamás podrás perder la presencia de Dios si estás quebrantado delante de Él. Y es más, Dios te ha de retribuir si lo perdieras todo, si lo amas a Él. Dios te ha de retribuirlo todo. Tercera acción, debes considerar la revelación de la palabra en esto. No basta con el entusiasmo, no basta con ser fervoroso, porque algunos son fervorosos en todo aspecto, son apasionados en todo. Se enojan apasionadamente, pecan apasionadamente, incluso algunos dan gloria a Dios apasionadamente.
Yo conocí un endemoniado que venía y se sentaba atrás. Era el que más gritaba, gloria a Dios, gloria a Dios. Y el gallo estaba lleno de demonios. No, a Dios no le sorprende tanto la pasión. A Dios le importa que seamos bíblicos. Eso a Dios le impacta. Pero con un poquito de pasión, porque algunos son bíblicos, pero más fome. Ay, Dios mío. Fómelo, hermano. Soy ortodoxo, soy bíblico. Y el gozo, hermano, está profundo aquí, profundo el gozo. Hay que sacarlo con un minero, hermano, sacarle el oro del gozo. Primera de Crónicas, capítulo 15. Mire, aquí el Espíritu da luz a David. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David. Y arregló un lugar para el arca de Dios. David no había hecho nada antes de eso. Vuelvo a decir, la pasión tiene que tener consistencia. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios. Y se levantó una tienda. David está pensando. Sigo leyendo. Entonces dijo David, versículo 2, y no lo dijo antes, pero lo dijo después. El arca de Dios no debe ser llevada sino por levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Ay, Dios mío, dígame que no es así. Cuando somos quebrantados, ahí nos damos cuenta quién es Dios. Cuando somos quebrantados, ahí recién tenemos tiempo para leer la Biblia. Aló. Cuando somos quebrantados, ahí nos damos cuenta de qué manera vivíamos el Evangelio. David recién se da cuenta, ay, pero que la embarré. Cómo mi pasión me desbordó y no me di cuenta que el arca tiene que ser trasladada de acuerdo a lo que dice la palabra. Ay, Dios mío. Me acordé de un evangelista norteamericano muy conocido, con mucha manifestación de la unción del Espíritu. Siempre cuando lo invitaban a predicar, él se consagraba en ayuno y en oración. Y uno dice, qué bueno, ¿cierto? Porque así debiera ser. Pero cuando no lo invitaban a predicar, él no ayunaba, ni oraba, ni leía la Biblia. ¿Por qué? Porque él tenía un método nuevo para él. Entonces, un día, él se prepara para ir a una cruzada evangelística y él se arrodilla, cuenta el libro, se arrodilla y empieza a orar y el Espíritu Santo le dice, debieras buscarme de la misma manera cuando no tienes que predicar. Debieras buscarme de la misma manera cuando no tienes que ir a una cruzada evangelística. Dice que cayó ahí quebrantado y le pidió perdón. Porque muchas veces nosotros tenemos un evangelio a nuestra manera. El carro lo acomodamos como nosotros queremos. Es más, a veces somos como de esas personas que van de un viaje largo y echan cargas sobre la parrilla del vehículo y le pegan una amarradita así, no, si con este nudo de Boy Scout, no, si con este, déjame bruja, yo lo hago bien. Y de pronto, ¡pum! ¿Y cuál es el argumento? No, si en la marcha arreglamos la carga. ¿Ha escuchado usted ese dicho? En la marcha arreglamos la carga. Mi querido hermano, hoy debemos arreglar nuestra vida delante de Dios. No es mañana. Hoy debemos arreglar nuestras vidas con el Señor. No es mañana. Hoy debemos decir, ¿dónde está la presencia de Dios? ¿La tengo o no la tengo? Si no la tengo, no soy hijo de Dios. Hoy. Mire, mi querido hermano, cuando la presencia de Dios se administra bien, en santidad, en temor a Dios, siendo bíblicos, haciendo lo que Dios dice, no con fuego extraño, Dios te dará siempre victoria. Quiero que ponga atención allí.
En Números 10:35, mire lo que dice. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Ponga atención con esto. ¿Qué hizo David? Preparó un lugar para el arca del pacto. Preparó un lugar. Usted tiene que preparar tiempos con Dios, tiempos de intimidad, tiempos de comunión, tiempos con el Señor. Debe preparar. No es que en la marcha arreglo la carga. No, usted prepara el auto antes. Acá lo dice. David preparó un lugar. Y cuando tú preparas un lugar, cuando tienes que enfrentar el día malo, cuando tienes que enfrentar la enfermedad, cuando tienes que enfrentar la crisis, tienes bien amarrada la carga. Y si viene una tormenta en la carretera, no se te va a caer la carga. ¿Por qué? Porque tú preparaste, te preparaste. Dios no envió un avivamiento en el día de Pentecostés antes de preparar a su pueblo. Cuando venga el día malo, tú tienes que tener la presencia de Dios y tienes que decir: Señor, levántate. Levántate tú, porque yo tal vez no tengo ganas de levantar, pero levántate tú, Señor, y sean esparcidos mis enemigos, sean consumidos como estopa. Que estos demonios que me atemorizan tengan que retroceder en el nombre de Jesús. Que esta depresión que me quiere atrapar tenga que retroceder. Pero ¿cuándo ocurre? Cuando tú te preparas con Dios. Esto trae comunión. Éxodo 25:22 dice: de allí me declararé a ti. ¿Dónde? Cuando tú preparas el tiempo, preparas el lugar. De allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, y todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Aleluya. La pregunta es: ¿qué evangelio vivimos? ¿Te hiciste un carro para tu evangelio? Porque no es tu evangelio, es el evangelio del Señor Jesucristo. Segundo, ¿tienes comunión con el Dios del cual profesamos? ¿Estás arreglando tu comunión cuando solamente vienen las tormentas? ¿Estás arreglando la carga? Mire, mi querido hermano, no solamente hay comunión, no solamente hay victoria. ¿Sabe lo que hay? Hay gozo. Hay gozo. Hermano, yo estoy más que seguro, todo cristiano que tiene el Espíritu y tiene la comunión con Dios debe sonreír, debe tener alegría. Capítulo 16, mire lo que ocurre. Con esto voy terminando, créalo de verdad. Así trajeron el arca de Dios y lo pusieron en medio de la tienda de David. Así. ¿Cómo así? Como David quería. Esa es la manera de Dios. Dice: y lo pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo. Aleluya. Versículo 5, Asaf el primero, el segundo, y el segundo después de él Zacarías, Jehiel, Seminamot, Jehiel, Elib, Benaía, Obed-edom. Si a alguno le falta nombre a su hijo, ahí hay varios. Con instrumentos de salterio y arpas cantaban con címbalos, y se regocijaban los sacerdotes delante del arca del pacto. Amado hermano, no hay mayor alegría que tener la plenitud del Espíritu. ¿Qué implica el arca del pacto? Autoridad, la vara de Aarón, que había florecido en el desierto. Una vara que no está plantada florece, eso es autoridad. Estaba la ley en el arca. Estaba las tablas de la ley estaban en el arca, que representa la palabra. Y estaba el maná, que representa la provisión. Si tú tienes el arca del pacto en tu casa, en tu hogar, en el ministerio, Dios se levanta. Dios te guarda de los filisteos. Dios te guarda de tu peor enemigo. Dios te respalda.
Dios te da triunfo y Dios estará contigo. Y habrá alegría y habrá gozo. Y vas a danzar, porque dice la Biblia en 1 Samuel que cuando David vio que venía el arca, dice que él se puso a danzar, se sacó su corona. No le importa, mira, pone atención, cuando la presencia de Dios está contigo, no te importa lo que diga el vecino, si estás loco, no te importa que tus familiares te digan fanático, ¿qué me importa? David dijo, me voy a hacer más vil, no importa lo que incluso diga mi esposa, pero yo amo más al Señor. Póngase en pie, por favor, y denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Mire, cuando el pastor Sergio les convoca a orar los días viernes, es porque quiero ser como David, que le consultó al pueblo. ¿Quieren que la presencia de Dios esté con nosotros? Cuando el pastor Sergio les dice, estén en un discipulado, ¿será el pastor Sergio o el Espíritu de Dios que nos está convocando a ser como la Biblia dice? Porque hay que vivir el Evangelio no a tu manera. No, yo me congrego cuando siento de hacerlo. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? ¿Quieres vivir un evangelio de plenitud, de gozo? Aquí está el manual. Aquí está el manual. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor. Padre, no queremos vivir un evangelio como cualquier personaje religioso, donde no experimenta plenitud, donde no experimenta alegría. No, Padre, no queremos vivir, porque eso no es el evangelio. Es verdad, somos tus hijos, tenemos la unción del Espíritu, pero no queremos solamente quedarnos con esa vivencia. Hay algo más en ti, Señor. Padre, úsanos para orar por los enfermos y estos sanen por el poder del Espíritu. Usa nuestras manos para bendecir a los que están derribados. Señor, porque sé que si la unción del Espíritu está manifestada, porque hemos considerado la presencia de Dios como algo importante. Señor, ¿cuántos de los que están acá solamente se conforman que el arca del pacto, algunos lo administran y lo vemos de lejos? Señor, yo te pido por generación encendida, seamos una iglesia que ame tu presencia, una iglesia que ame tu presencia. Oh Dios.